Vamos a considerar San Lucas capítulo 23 del 26 al 30, en el libro de los Salmos, en el capítulo 19 del 8 al 12 y más adelantito en Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Allí hay algo que quiero dejar para valorar. A propósito de lo que hemos visto en estos días y bueno, particularmente en esta región tan sufrida, tan golpeada por la violencia, por la inseguridad, y vemos lo que está pasando, y a veces una expresión que se dice es: ¿y dónde están los papás de esos muchachos? ¿Dónde están los papás? ¿O dónde estaban? ¿O qué estaban haciendo? ¿Cómo los quedaron? Surge esa pregunta. Algunos indicadores de violencia, voltea uno a ver algunos países, guardando la vida en proporción, no sé, en Dinamarca, no sé, en Japón, donde cuántos jóvenes mueren por violencia por cada 100,000 habitantes, es ni uno, o sea, sabes que ninguno. En una ciudad de 1,000,000 de habitantes, cuando mucho puede morir una persona, un adolescente me refiero, por violencia. Y nosotros volteamos para acá y decimos, pues tenemos fácil 1,000 por cada 1,000,000 de habitantes, números oficiales, no los estoy inventando ahorita, donde llegas a esos números y faltan los extraoficiales, ¿no? Donde la muerte por violencia es algo que no se ve, es más, no debiera verse. Sin embargo, bueno, ahí está, y bueno, es tristeza, tal vez. San Lucas capítulo 23, verso 26, no es una historia que cuenta el Señor Jesús, es una situación que se da, una expresión que el Señor Jesús dice, y bueno, quedó capturada ahí por San Lucas. Es en el momento en el que el Señor Jesús va a la cruz, en la senda del Calvario. En ese momento el Señor Jesús ya fue arrestado, ya fue enjuiciado, entre comillas, y ya va camino del Gólgota con la cruz. Dice a partir del verso 26 en San Lucas: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Verso 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Dice la expresión, dice, y le seguía, verso 27, gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Verso 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sí? Y bueno, ahí está esa situación de el momento de la crucifixión del Señor Jesús, y un grupo de personas, dice ahí mujeres, que sentían tristeza, que lloraban, que se lamentaban por la condición del Señor Jesús, hacían lamento por él. Pobre Jesús, pobre Jesús, pobre Jesús. Híjole, sí era una situación impactante, pero algo bueno estaba ocurriendo, solo que no podían reconocer la situación allí. Y les dice esa expresión, las corrige: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Es una generación que lloraba por lo que no debía de llorar y no lloraba por lo que debía llorar. Sonó ya un poquito trabalenguas. Es una generación, es un momento en el cual tienes a un grupo de personas que no reconocían su propia miseria, no reconocían la situación en la que se encontraban, no lloraban por el estado que estuvieran. ¿Cuál era? Pues no sé, pero Jesús vio en algo en ellas y descubre una generación que no llora por su propia situación, que llora por la situación ajena, y además una situación por la que no era para llorar, tal vez no para alegrarse, pero no para llorar. Es una generación que no sentía tristeza de su propia situación. La tristeza es el sentimiento de dolor
que produce un suceso que se considera desfavorable. Y ahí es donde a veces se vuelve un poquito complicado. Dice una expresión de los salmos que les mencionaba ahorita, que dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Aquí tienes a unas personas que sienten tristeza por lo que no deben de sentir tristeza. Y yo sé que suena trabalenguas, y no siente tristeza por lo que debe sentir. Esa situación es a la que quiero llegar. No estaban tristes por la situación en la que se encontraban sus propios hijos. Ese es un punto interesante. Hay quien se lamenta por ay, pobrecito, mira, tiene que levantarse a correr en la mañana. No, hombre, pobre ti que te quedaste ahí sin buscar una actividad, hombre. Ay, pobre los muchachos que se tienen que levantar ahorita, ir a la escuela. Hombre, pobre de los que no están yendo a la escuela, hombre. Pobre de los que no tienen acceso a la educación. No me lamento por los que tienen oportunidades. Ay, pobre ti, hombre, que te tienes que levantar y salir con este frío. Hombre, ¿cuál? Pobre del que no tiene trabajo, pobre del que no reconoce que es tiempo de trabajar y se queda ahí encobijado y que no sabe reconocer el tiempo. Dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo para lo que se quiera debajo del sol, y todo tiene su hora. Y hay un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Qué lamentable el que no reconoce el tiempo de trabajar. Qué lamentable el que no reconoce el tiempo de ahorrar. Qué lamentable el que no reconoce el tiempo de llorar. Qué lamentable porque se ríe cuando debe de llorar. Bueno, algo así está pasando en este momento. Es una generación que no reconoce la miseria en la que se encuentran sus propios hijos. Y ahí hay de pronto una coincidencia con este tiempo. Hay personas que no reconocen la situación de sus propios hijos, que pueden llorar por los demás, pero que de pronto, hey, llora por ti. Estaban tristes por el Señor Jesús y se lamentaban por el Señor Jesús cuando el Señor Jesús puso su vida. Y era necesario que pusiera su vida, y Él pone su vida. Ahí es lo bueno que está ocurriendo. Te digo, no para risotada, porque no era para reírse, pero el lamento no debía estar ahí. Era un momento para glorificar y para agradecer a Dios por lo que estaba ocurriendo, y no reconocen. Y el Señor Jesús, aún en su situación, hace una pausa y vaya, al fin un maestro deja una pauta para la corrección. No llores por mí. Aprende a llorar por lo que debe de llorar. Hoy vivimos una generación que no reconoce su propio error. Una generación que de pronto celebra lo que no debe celebrar. Hay padres que están celebrando lo que no deben celebrar en sus hijos. Hay padres que no se lamentan, que de pronto no preguntan la forma en la que sus hijos están viviendo, o no se interesan en la forma en la que sus hijos están viviendo. Hay padres que celebran los logros mal habidos de los hijos. Sí, tal vez no es nuestra situación, y que bueno, pero no significa que no esté sucediendo. Les dice que lloren por los que deben de llorar. No estaban tristes por sus propios hijos. Sus propios hijos no les generaban tristeza. Su propia vida no les generaba tristeza. Y surge esa corrección. No, lloren por mí. Llora por ti. Suena medio curioso que el Señor Jesús, o que la palabra de Dios nos lleve a sentir tristeza por nuestra vida. No, es que la tristeza no es un mal sentimiento. Cuando estamos tristes por lo que debemos estar tristes, entonces es un buen sentimiento. La tristeza es una manera de sentir algo y reconocer algo que luego me lleve a corregirlo. No se trata de permanecer en tristeza. No, claro que no. Se trata de sentir tristeza por lo que debe sentir tristeza, que es una manera de reconocer algo que es lamentable y entonces buscar corregirlo. Surge la expresión: llora por ti. A veces me debe de pensar, bueno, ¿hay algo en mi vida que me debe hacer llorar? Es lo que tenemos que continuamente preguntarnos. ¿Hay algo en mi vida que es motivo de tristeza y que yo no lo esté reconociendo? Qué triste porque no reconoce la necesidad de Dios. Hay quien no reconoce que necesite de Dios, que no ha sido humilde con su propia vida. Hay quien no tiene tristeza porque ve a sus hijos: pues yo los veo bien, pues los ves bien, pero de ahí a que estén bien, quién sabe. Y este era el caso de estas personas. No sentían tristeza por ellos. No estaban tristes por sus hijos. No les daba tristeza la condición en la que se encontraban. Hay padres que se sienten orgullosos por la vida de sus hijos, aunque su vida puede ser lamentable. ¿Sí? No lloren por mí. Este no es un motivo para llorar. Ahí es donde tenemos que buscar la dirección de Dios, para aprender a reconocer qué es lo verdaderamente bueno y qué es lo verdaderamente malo. Te repito, hay quien celebra lo que no debe celebrar. Hay cosas que no son para celebrar. En el suceso que vimos esta semana pasada, en el principio era un grupo de jóvenes,
personas, vamos a decir ahí, practicando la violencia. Y las primeras fotos que surgieron en las redes sociales, se celebraba la maldad. Hubo quien subió fotografías como una especie de trofeo de guerra, con prendas ensangrentadas. Estaban celebrando lo que no debían celebrar. Se sentían alegres por lo que no debían de sentirse alegres. Esta es una generación que no siente tristeza por lo que debe sentir tristeza. Qué bueno, ganamos, qué bueno los... Y no. Tenemos confundidos los sentidos. Y algo así estaba pasando en ese momento. Hace 2000 años, en el trayecto de la cruz, se lamentaban por él. ¿Sí? Como hay quien se lamenta por el que es disciplinado. Hay quien se lamenta porque, ay, bueno, pues tú tienes que ir ahí a la iglesia. No, pues pobrecito de ti que tienes que andar. No, espérame. No es así. Es a través de una relación con Dios que construyamos una relación con Dios que nos permite reconocer qué es lo lamentable en nuestra vida y no terminar celebrando lo que no debemos celebrar. La violencia nunca se celebra, el maltrato nunca se celebra. Y bueno, hoy vivimos una generación que celebra la violencia y no está bien. Voltea uno a ver y dice, ¿dónde estaban los padres de esos muchachos? Pues a lo mejor en algún momento celebrando lo que no debían celebrar, riendo por lo que no debían de reír y llorando por lo que no deben de llorar. No lloren por mí. Llora por tu propia vida y llora por tus hijos. Porque les dice, vendrán días difíciles, vendrán días donde digas, ojalá los montes nos cayeran encima, donde lo lamentable llegó. Bueno, lo lamentable llegó porque en su momento no supieron reconocer que hay cosas para llorar, que hay cosas para sentirte triste. Se levantó una generación que no sentía tristeza por su propia vida ni por la vida de sus hijos. Como hoy también tenemos a una generación que no siente tristeza por su propia vida ni por la vida de sus hijos, que siente alegría por lo que no debe sentir alegría. Una generación que celebra la despenalización del aborto. Qué triste, ¿no? Que no sientan tristeza por una celebración, una generación que celebra y sin falta el respeto, porque no quiero ofender a nadie, entiendo los tiempos que vivimos, pero una generación que celebra algunos logros. Qué bien, qué bueno que se va a despenalizar, se va a legalizar el consumo de... ya. Pues bueno, ahí está, pero no lo voy a celebrar. Me voy a lamentar por lo que me debo lamentar. Es a través de la... Si no hay una relación con Dios que nos permita tener sabiduría y discernimiento y reconocer que esto no se celebra. Esto es algo para sentir lamento. Y al revés, esto que no me hace sentir triste, es por lo que debo sentir tristeza. Vaya confundidos los sentidos, totalmente. El norte es el sur y el sur es el norte. Bueno, aquí está. Un grupo de personas que no lloraban por lo que debían de llorar y lloraban por lo que no debían de llorar. Trabalenguas. No lloren por mí, dijo Jesús a un grupo de mujeres. Llora por tu vida y llora por tus hijos. No te da tristeza su propia vida y no te da tristeza lo que están haciendo. Bueno, no te enteras de lo que estaban haciendo los hijos, pues no iban a sentir tristeza por ellos. Y es donde surge la expresión de Salmos que les mencionaba ahorita. Salmo 19:8 les dice el salmista: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que le destila el panal. Tu siervo es además amonestado por ellos, es guardado, y hay grandes galardón. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces es difícil reconocer nuestros propios errores. Se necesita de la comunidad, de la correcta comunidad. Yo digo, difícilmente alguien puede reconocer sus propios errores. Ocupo un tercer ojo, no ocupo los ojos de todos ustedes para que me digan, ¿sabes qué? Mira, estás conduciendo mal a tus hijos, estás conduciendo mal tu vida. Y ser sensibles y humildes a admitir amonestación. Pero, ¿y tú quién eres? Y no juzgues para que no seas juzgado. Y antes de ver el ojo en la paja de tu hermano, mírala, o quién sabe cómo dice, no, espérame, hey, ¿quién eres?
pues es a través de los que, líbrame de los que me son ocultos. Ser librado de no sentir tristeza por lo que debo sentir tristeza. Ser librado de no estar triste por la vida de mis hijos. Es complicado, a veces los padres nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y difícilmente llegamos a reconocer, o nos ofende o nos molesta que alguien venga y me diga bueno, pues aquí hubo alguien que se atrevió, Señor Jesús, se atrevió a señalarle algo a algunas madres y le dijo: hey, tienes que llorar por tus hijos, la situación de tus hijos, esa sí es para llorar, esta no. La forma en la que viven, esa sí es para llorar. Y bueno, al final hay dos tipos de tristeza. Pablo en la carta que le escribe a los Tesalonicenses 4:13 les dice, es un tema diferente, pero deja una ventana ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay dos tipos de tristeza. Está la tristeza del que no tiene esperanza y está la tristeza del que tiene esperanza. Una tristeza que me deja con los brazos caídos sin nada que hacer, y una tristeza que me deja con la posibilidad de que algo bueno suceda. Cuando estamos en el camino de Dios, vaya, la tristeza que nuestro Dios nos anima a tener no es para quedar sin esperanza. Es una tristeza con un camino señalado. O sea, voy a sentir tristeza no para permanecer ahí. Voy a sentir tristeza para reconocer una situación que es lamentable y luego ser urgido a la transformación, a la corrección y al salir de ahí. Al final Dios no me quiere en tristeza permanente, no. El camino de Dios es de gozo y es de alegría y es de felicidad y es de estabilidad, pero parte de reconocer sus propios errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No, nadie. Líbrame de los que son ocultos, lo que yo no puedo reconocer. De pronto ser sensible y decir, bueno, hay algo en mi vida lamentable que yo no estoy lamentando. Estoy celebrando lo que no debo celebrar. Estoy feliz por lo que no debo estar feliz. No siento tristeza por lo que debo sentir tristeza. Tengo confundidos los sentidos. Sí. Bueno. Pues siente tristeza por lo que debe sentir tristeza para salir de ahí. Para sacarlos de ahí. Hay que sentir tristeza por lo correcto y sentir alegría por lo correcto. Te lo dejo a reflexiones. Es para profundizar mucho en esto. No lloren por mí. Hay quien todavía ve la cruz y llora, y continúa con su vida igual. Pobrecito Jesús, y se va de allí sintiendo tristeza por Jesús y no sintiendo tristeza por su propia vida. Esto es, no reconociendo la enorme necesidad que se tiene allí. Nos toca vivir con una generación que está orgullosa de los malos logros de los hijos, y nos toca hacer luz, y bueno, sin perder la sensibilidad y ir más allá de lo que nos toca, pero tampoco quedarnos cortos. Aprender a reconocer nuestra propia vida, si hay algo lamentable en nuestra vida, aprender a reconocer si hay algo lamentable en la vida de nuestros hijos, con humildad, con sensibilidad, y si hay algo, bueno, repito, el mensaje es fuerte, el mensaje es duro, pero al final el mensaje de parte de Dios. No voy a llorar por lo bueno que está ocurriendo, voy a aprender a llorar. Yo percibo una generación de padres que no lloran por sus hijos, que no lloran, que se sienten orgullosos parcialmente. Y qué bueno que haya logros académicos, qué bueno que haya logros laborales o empresariales, pero debe haber logros espirituales. Si no hay logros espirituales, si nuestros hijos, si nuestros nietos no están creciendo espiritualmente, si nos hemos enfocado en desarrollarlos profesionalmente, qué bueno, pero que también existan logros espirituales. Que mis hijos, que mis nietos, que todos en nuestra casa puedan ser sensibles y temerosos a la voz de Dios. Me decía alguien, es que mis hijos no hacen nada malo. Pues no,
pues tampoco hace nada bueno. Entonces, el reconocer esto, te digo, ahí está, ¿no? Es difícil, de verdad, es difícil para mí decir esto, pero hubo una generación que lloró por Jesús y no lloró por sus propios hijos. Y Jesús les dice, no lloren por mí, lloren, reconozcan si hay algo que lamentar en su propia vida o en la vida de sus hijos. Porque luego vienen los tiempos. Si ellos hubieran llorado por sus hijos, no hubieran llegado. Ve la historia de lo que pasó en Jerusalén en los siguientes años, cómo fueron destruidos, borrados, y a la fecha siguen padeciendo una región muy sufrida. Pues tal vez en una generación que no supo llorar, reconocer los propios errores, reconocer los errores de los hijos, llorar por ellos y corregirlos, y supo llorar por los demás y no por lo propio. Te lo dejo para continuar en reflexión y que sea Dios el que confirme cada palabra en cada corazón.